Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy les traigo un video de la actualización más reciente de Eden y en este caso estaremos viendo si es que vale la pena realmente actualizar y en dado caso cómo hacerlo correctamente sin perder ninguno de nuestros datos. También estaremos hablando cuáles han sido los cambios para esta versión. Pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte, ya que de esta manera apoyas muchísimo al canal. También recuerda que uniéndote al servidor de Discord tendrás acceso a todos los eventos que hacemos de Animal Crossing. Toda la información mostrada en este video es directamente extraída desde el GitHub de los desarrolladores, así que si quieres checar algo, ve directamente allí. Primero que nada, cabe mencionar que las actualizaciones son universales, las que vamos a estar mencionando ahorita, y aplican para todos los dispositivos. En este caso tendremos que decir adiós a las actualizaciones forzosas e instaladas directamente en la NAND, ya que antes se tenía que instalar las updates y los DLC directamente en tu NAND, lo que hacía que ocupar espacio en tu disco duro principal la mayoría de veces sería en el disco C, y pues ahora solamente tendremos una ubicación y esto nos ahorraría espacio. Para hacer esto tendrías que ir a la sección de ajustes del emulador y después de esto agregar la carpeta en este apartado. Te recomiendo tener una sola carpeta para tener todos tus juegos, DLCs y actualizaciones. Solucionaron cosas del tema online en Eden. Así es, tiene cosas online. Arreglaron cosas que ahora se generan de manera automática, como podría ser el token web y también los perfiles, o sea los nombres de usuario, y ya de esta manera todos dejarían de llamarse Eden. Cuando te metías a una partida online desde el emulador todo se llamaba en Eden por algún motivo y ahora te podrás conectar correctamente con tus amigos. También acaban de meter algo que ayuda mucho para la gente que utiliza mods y también con algunos juegos que daban algún problema, que es la generación de número serial de batería y de consola. Algunos mods utilizaban ciertos apartados o ciertas técnicas, también los juegos lo hacían, que era para bloquear dicho contenido si es que estabas utilizando un emulador. Arreglaron el rendimiento, la velocidad y la estabilidad de la generación de shaders. Así es, para todos aquellos que tenían problemas con la generación de shaders, ahora va a estar mucho más mejorado, va a ser mucho más rápido y mucho más estable. Todo esto para los que utilizan la versión normal o la versión estable de Eden. También metieron una opción muy interesante para todos aquellos que juegan Pokémon. En este caso estoy hablando de la opción Turbo que existe ya en muchos emuladores. En este caso, para utilizar esta opción Turbo, como podrás ver, aquí están las keys, es con control y ciertas teclas para acelerar o desacelerar la cámara. En este caso podremos configurar qué tan lento queremos que sea o qué tan rápido queremos que sea desde los ajustes del emulador, y pues te recomiendo dejarlo todo como está por defecto, pero si es que quieres puedes cambiarlo en este apartado, aunque no te recomiendo hacerlo del todo. La combinación de teclas por defecto para acelerar la cámara es Control Z y para desacelerarla es Control X. Yo lo dejaría por defecto, la verdad no me gustaría cambiarlo. Creo que es una combinación muy sencilla de aprender, pero si es que quieres cambiarlo, pues ve a la pantalla anterior y simplemente cámbialo dándole doble clic y pulsando la combinación de teclas que quieras asignarle. En este caso podría ser la que tú quieras. Y pues ahora sí podremos farmear de una manera totalmente más rápida en nuestro juego de Pokémon favorito. Ahora sí tocan las actualizaciones de renderizado que de igual manera aplican para todos los dispositivos mencionados. Ahora sí van a aumentar el rendimiento en Android. En esta última actualización el rendimiento en Android va a mejorar notoriamente para la mayoría de dispositivos. Claramente esto no quiere decir que de repente vas a poder jugar a 60 FPS en tu dispositivo que solamente tiene 2 GB de RAM, pero sí va a mejorar un poco, mientras que puedas correr uno que otro juego. Y también va a mejorar el rendimiento en las computadoras con sistema iOS. En estos sistemas va a mejorar notablemente, ya que han mejorado, como te dije anteriormente, el sistema de renderizado. Y por último van a agregar algunos ajustes para el monitor. ¿A qué me refiero? Si es que te vas a los ajustes del monitor, vas a poder cambiar el límite de fotogramas de una manera mucho más sencilla de lo que se podía llegar a hacer anteriormente. Esto no quiere decir que la tasa de fotogramas del juego como tal va a aumentar, solamente que se va a sincronizar con los fotogramas más probables que estén más cerca de la tasa de hercios de tu monitor, haciendo que tengas un poquito menos de ghosting. ¿Y cómo descargamos esta última actualización? Pues muy sencillo, nos vamos a la página oficial de Eden. En este caso le vamos a dar clic en el sistema que vamos a estar utilizando y nos va a mandar directamente a su GitHub.
sin importar cuál selecciones. Como podrás ver en este apartado de aquí, nos indica cuáles son los tipos de compiladores que tienen. Estos compiladores ya existían anteriormente, sin embargo te los voy a mencionar porque hay unos que funcionan mejor que otros. Por ejemplo, el primero es el compilador por defecto que tiene Microsoft y sí funciona bien, pero da mucho stuttering. Y el otro, el que está en medio, es para Linux. Si es que descargas uno para Linux, obviamente vas a estar utilizando este, así que por el momento lo vamos a descartar. Sin embargo, el último, que se llama Clang PGO, es el que más te recomiendo utilizar para Microsoft. ¿Por qué? Porque es el que mejor rendimiento tiene. Es el que utiliza un mejor algoritmo de compilado de shaders y por lo tanto hace que no se note. Así que te repito, utiliza el que se llama Clang PGO. Así de sencillo, vamos a buscar el que termina con estas palabras y lo vamos a descargar. Si es que anteriormente ya lo tenías descargado, que supongo que es así, nada más vas a tener que descomprimir el archivo. Y ya con dicho archivo descomprimido vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya cuando lo hayas descomprimido puedes eliminar el archivo que descargaste, así que no pasa nada, y ya podrás abrir el emulador. Ya con el emulador abierto, como podrás ver, se ve exactamente igual que el anterior. ¿Por qué? Porque comparten archivos. El firmware y las keys que tenías en el anterior no hay necesidad de instalarlo en este porque ya comparte dichas configuraciones. Pero hay que tener algo muy en claro: si es que quieres utilizar la nueva función que es para tener las updates y los DLCs sin instalar, vas a tener que borrar la carpeta donde ya están instaladas. Así que, ¿cómo haríamos esto y qué te recomiendo hacer antes de hacerlo? Primero que nada es crear una copia de seguridad de tus archivos de guardado. ¿Y cómo lo haríamos? Pues le daríamos clic derecho a dicho juego, por ejemplo en este caso Animal Crossing, abriríamos la ubicación de los archivos de guardado y copiaríamos estos archivos y los mandaríamos a otra ubicación. Lo podemos comprimir o simplemente los podemos copiar en otra carpeta. Y ya teniendo este respaldo, ahora sí podríamos copiar la carpeta donde se instalan los DLCs, que en este caso sería en appdata, roaming y en Eden. La carpeta de Eden sería la que tengas que borrar. ¿Por qué haríamos esto? Porque aquí estarían instalados todos los DLCs, algunos juegos y actualizaciones, haciendo que te ocupe demasiado espacio en tu unidad de almacenamiento. Y ahora sí, por último te quiero mostrar aquí algunos tests de rendimiento con algunos motores nuevos que agregaron, que ni siquiera mencioné porque para mí no creo que sea necesario por el hecho de que no funciona bien, como podrás apreciar a continuación. Por ejemplo, el de la izquierda funciona adecuadamente corriendo en 4K, ningún stuttering, ningún crasheo ni nada. Sin embargo, el nuevo motor que agregaron para AMD, no tengo cómo comprobarlo en Nvidia, pero me imagino que va a andar igual, pues simplemente crashea con el mínimo movimiento del juego. Así que no te recomiendo utilizarlo por el momento, y de igual manera no creo recomendártelo en algún momento porque estos juegos corren en base a Vulkan hasta en la consola nativa. Y pues ahora sí, chicos, sin nada más que decir, espero que les haya gustado mucho el video. Por favor recuerden suscribirse, recuerden comentar, recuerden dejar su like y los estaré viendo hasta el próximo video. Por último, me gustaría invitarlos al servidor de Discord, donde estamos haciendo eventos a diario sobre Islas Tesoro de Animal Crossing. Y también, si es que te unes al servidor de Discord, podrás conocer a gente que también juegue multiplayer en Eden, ya sea de Animal Crossing o de algún otro juego. Y ahora sí, sin nada más que decir, los estaré viendo hasta el próximo video.